Buenos días a todos, que Dios os bendiga muchísimo, tengáis un día muy especial en el nombre de Jesús. En esta ocasión vamos a leer juntos en el libro de los Hechos, capítulo 9. El libro de los Hechos, capítulo 9, comienza relatando la conversión de Saulo, el encuentro que Saulo tuvo con el Señor Jesús, que se le apareció en el camino, y ahí su vida fue transformada. Él cayó a tierra, quedó impactado con el encuentro que había tenido con él, quedó ciego por unos días, estuvo esperando en una habitación hasta que apareció un hombre de parte de Dios para profetizarle y darle la palabra de Dios. Y a partir de ahí ocurre lo que nos dice el versículo 20, en Hechos capítulo 9, versículo 20. Dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Fijaos, apenas hacía unos días que Saulo se había convertido, apenas hacía unos días que había tenido ese encuentro con Jesús y ya estaba predicando. Y aún con el riesgo que conllevaba, porque muchos no se fiaban de él. Había sido el perseguidor de los cristianos. Pero él estaba con ese fuego de ese encuentro que había tenido con Jesús, que no lo podía contener, tenía que predicarlo. Y claro, es verdad que tenía el trasfondo de todo su conocimiento de las Escrituras, que él había adquirido y que hicieron que cuando tuvo el encuentro con Jesús enseguida identificara todas las cosas que las Escrituras habían dicho de él, haciendo referencia de él, y por eso podía hacer una exposición ya en los primeros días ya tan clara de quién era Jesús. Pero yo a lo que me quiero referir a ese fuego, esa pasión, esa intensidad, que no era fruto de otra cosa sino de una transformación completa de su vida. Yo creo que en todas las Biblias prácticamente el título de la primera parte del capítulo 9 es la conversión de Saulo. Tuvo una conversión genuina y real, y que además está muy claramente descrita. Claro, una conversión que yo creo que la mayoría de nosotros no la ha tenido, ese encuentro visible con Jesús. Pero ¿qué ocurre? Que cuando escuchamos hablar de conversión, ese término a veces nos lleva a confusión o nos lleva a conceptos equivocados. Recordamos cuando compartí la semana pasada acerca de Pedro, de ese primer discurso que dio, ese mensaje en Pentecostés, y cómo con esa elocuencia él abría las Escrituras, una prueba de que estaba lleno del Espíritu Santo, pero además había aprendido bien de las Escrituras a través de Jesús, y las conocía y las predicaba con esa unción, y la gente se compungía, y entonces él decía: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Bueno, pocos días después, Pedro iba con Juan y se encuentran a un cojo en la puerta del templo, y sabemos el relato, ¿verdad? El cojo esperaba recibir una limonada de ellos, pero Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y ese cojo se levantó, recibió un milagro en el momento, entraron dentro del templo. Ahí hubo una revolución también, porque la mayoría, todos conocían a ese hombre que estaba a la puerta, todos pasaban por al lado de él, y al verlo andando, y entonces Pedro dio otro mensaje ahí, otro mensaje tremendo, en el que también dijo: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Arrepentíos y convertíos. Ahora, no está hablando de convertirse a una religión o convertirse a un grupo religioso. Está hablando de una transformación de vida. En el original griego, la palabra que ahí se traduce como convertidos es volverse.
Y es muy similar a la de arrepentirse, porque sabemos que arrepentirse es eso, dar media vuelta en el camino. Cuando el Espíritu Santo nos da conciencia de nuestros pecados, tenemos dos opciones: ¿no? Simplemente sentir remordimiento, sentirme mal pero seguir haciendo lo mismo, o sentir arrepentimiento, lo que significa que no solo me siento mal, sino que doy media vuelta. Pero si no solo me arrepiento, sino que me convierto, significa que me convierto al Cristo, ¿vale? Significa que no solo me siento mal por mis pecados, sino que doy media vuelta en mi camino y mi vida es transformada por completo. Ya no soy el mismo. Pablo era un perseguidor de los cristianos. Los perseguía, los encarcelaba, daba orden de que lo mataran. A Esteban lo apedrearon delante de sus ojos y él recogió sus ropas. Y sin embargo, cuando tuve ese encuentro con Jesús, es que ya no fue el mismo, que ya no fue el mismo nunca más. Estuvo dispuesto a entregar su vida, y si tú conoces la vida de Pablo después, es que no tiene nada que ver con ese Saulo, nada que ver. Me preocupa muchísimo que en estas últimas décadas, yo cuando me convertí hace más de 30 años, y muchos que nos convertimos en aquel tiempo, veíamos conversiones genuinas, gente que, madre mía, era algo tremendo. Hoy en día siguen pasando, pero tristemente, en las iglesias hoy hay muchos convencidos y pocos convertidos. Muchos que dicen, sí, yo creo, y yo voy a la iglesia, y yo tal y cual, pero sus vidas no han sido transformadas. Siguen viviendo como antes, y eso no es conversión. Y el Señor nos sigue diciendo, arrepentíos y convertíos. Si tú dices tener una fe, sí, pero sigues viviendo de la misma manera que antes y haciendo las mismas cosas, yo te invito a que te vuelvas al Señor, te arrepientas de tus pecados y decidas que Él transforme tu vida. Y si tú llevas años en el Señor, no importa. Si estás haciendo las mismas cosas que hacías antes, conviértete de verdad al Señor. Que no seas un convencido, sino un convertido. Dios te bendiga muchísimo.